Neumotoras y hemotoras. Estas son dos patologías que se presentan frecuentemente en el contexto de trauma de tórax cerrado, especialmente en accidentes de tránsito de alto impacto. Sin embargo, también pudieran producirse en patologías como lo son el cáncer de pleura y las fístulas traqueopleurales. En este esquema vemos las estructuras involucradas en la fisiopatología del neumotórax y del hemotórax. Aquí encontramos el pulmón, el cual se encuentra rodeado por una estructura fibrosa llamada pleura, y esta pleura está constituida por dos láminas, una pleura externa o pleura parietal y una pleura interna o pleura visceral. Entre la pleura parietal y la pleura visceral existe un espacio virtual conocido como espacio pleural, el cual es el que realmente está comprometido en estas dos patologías. Viendo ya este esquema, vamos a hablar del neumotórax y del hemotórax. El neumotórax se define como la presencia de aire dentro del espacio pleural, como lo ven aquí, y es básicamente consecuencia de la ruptura, laceración o pérdida de continuidad de la pleura parietal o de la pleura visceral. En los accidentes de tránsito de alto impacto pueden estar involucrados varios mecanismos. Sin embargo, los más habituales son el mecanismo de aceleración y desaceleración, que pueden romper tanto la pleura parietal como la pleura visceral. Sin embargo, en los accidentes de tránsito, las fracturas costales también pueden lacerar la pleura parietal. Independientemente del mecanismo que produzca ruptura de la pleura, el aire va a entrar al espacio pleural y esta presión positiva va a hacer que se colapse el pulmón. Cuando el pulmón se colapsa y además se desvían las estructuras de la línea media, se conoce como neumotórax a tensión. El diagnóstico del neumotórax depende del contexto clínico del paciente. Si el paciente se encuentra clínicamente estable, el diagnóstico se hace con clínica e imágenes, como la radiografía de tórax, la tomografía de tórax o una ecografía pleural. Sin embargo, en el paciente clínicamente inestable es más importante la clínica. Podríamos encontrar marcada dificultad respiratoria, disminución de la expansibilidad del hemitórax afectado y a la percusión pudiéramos encontrar una hiperresonancia. Luego de hacer el diagnóstico, si el paciente se encuentra clínicamente inestable y sospechamos que es a causa del neumotórax, debemos optar por tratamiento inmediato. Inicialmente se puede optar por una descompresión con una aguja de gran calibre como un catéter 14 o 16 que se debe insertar en el quinto espacio intercostal con línea axilar media para producir descompresión del neumotórax. O si se puede optar por una toracostomía cerrada con inserción de un tubo para drenar todo el aire dentro de esta cavidad. El pronóstico de estos pacientes generalmente es muy bueno. Del otro lado tenemos el hemotórax, el cual se define como la presencia de sangre dentro de la cavidad pleural. Y esta es consecuencia básicamente de la ruptura de pequeños o grandes vasos de las siguientes estructuras: la pleura parietal, la pleura visceral, el pulmón, la tráquea o grandes vasos que se encuentran en el mediastino como la aorta torácica. El diagnóstico de este paciente es similar al del paciente con neumotórax, dependiendo de la estabilidad clínica del paciente. El paciente clínicamente estable se le pueden hacer imágenes y el paciente clínicamente inestable, la clínica es muy similar a del paciente con neumotórax. Sin embargo, al momento de percutir no vamos a encontrar hiperresonancia como en el neumotórax, sino matidez porque la sangre va a producir este sonido. Una vez diagnosticado el paciente con hemotórax, básicamente hay que proceder a tratarlo. Y hay que hacerlo de forma urgente porque esta es una emergencia clínica. Y en este caso se opta por una toracostomía cerrada con la inserción de un tubo para el drenaje de la sangre que se encuentra en el espacio pleural. Ojo al dato, si en el momento de insertar el tubo hay un drenaje de más de 20 cc por kilo de peso de sangre, debe de procederse de inmediato a trasladar al paciente a una sala de cirugías para no hacer una toracostomía sino una toracotomía abierta para identificar la causa y tratarla de forma oportuna. El pronóstico de estos pacientes cuando el sangrado es abundante puede ser un poco más sombrío debido a que la cantidad de sangre produce repercusiones hemodinámicas importantes. Neumotórax y hemotórax.